Vamos a continuar con el tema el magisterio eclesial. Que hemos visto punto 1, definición. Punto 2, intérprete auténtico. Y punto 3, diversas formas del ejercicio del magisterio. Vimos el extraordinario. Y nos faltaba terminar este tema del extraordinario, magisterio extraordinario. Entonces, dijimos que habíamos quedado en el punto 3.1.2 en concilio ecuménico. Se trata de la reunión de todos, entre comillas todos, porque materialmente no pueden llegar todos los obispos, pero se trata de la reunión de todos los obispos del mundo, o sea, una gran representación, unidos al Papa. Eso es un concilio ecuménico. Ecuménico, y no es porque es con protestantes o con budistas, ecuménico es de la comunión de todas las diócesis del mundo. Entonces se trata de la reunión de todos los obispos unidos al Papa. Esto es un concilio. Y luego, esta relación dice los dos polos, Iglesia, concilio y el Papa. O sea, siempre el Papa y la Iglesia están íntimamente relacionados, no tienen que verse aparte. Quedan contenidos el uno en el otro. Entonces, ¿cuándo el magisterio extraordinario, que es el infalible, verdad? Bueno, cuando la Iglesia, a través de un concilio ecuménico, expresa materia de infalible. Y entonces aquí lo viene a continuación explicando. El magisterio solemne e infalible de la Iglesia son los dogmas definidos en los decretos conciliares a partir de 3 criterios. Son los dogmas que un concilio ecuménico da, que se trate de una verdad revelada por Dios, que haya sido proclamada por un juicio solemne, y 3, que exija una respuesta irrevocable de fe y que excluya la proposición contraria como herejía. Entonces, aquí sí tenemos que aclarar por eso que el Papa no es que sea como un dictador o un monarca absoluto. No. El Papa, que es el pastor supremo y tiene autoridad suprema sobre toda la Iglesia, pero está en íntima relación con toda la Iglesia y concretamente con los concilios ecuménicos. Y los concilios en íntima comunión y relación con el romano pontífice. Punto 313, el magisterio es cátedra. Desde cátedra, silla. El magisterio solemne llamado es cátedra, definido en el Concilio Vaticano I y ya largamente profesado desde antiguo en la Iglesia, es la prerrogativa del Papa, la ejerce cuando se cumplen 3 condiciones. A. El mismo Papa dice explícitamente que quiere definir. O sea, el Papa dice, quiero definir una verdad de fe sobre María, por ejemplo, la Asunción de María. B, lo propone como definitivo. Propongo la verdad de fe de la Asunción de María, como algo definitivo para toda la Iglesia. Y C, y se refiere a materias que tocan la fe y la costumbre. No se permiten hablar de fútbol, de asuntos culinarios o políticos. Son las 3 condiciones que aquí se expresa explícitamente a través de una proposición definitiva y que sea en materias que tocan la fe y las costumbres. Y aquí viene un ejemplo muy importante, ejemplos históricos donde el romano pontífice, como autoridad suprema de la Iglesia, infalible,
ha ejercido este magisterio, dice. En este caso se encuentra la definición de la Inmaculada Concepción, en 1854, y de la Asunción de María, en 1950. Entre otras declaraciones del pasado, existen tres particularmente significativas dentro de este ámbito. Las dos primeras, con todo, fueron aprobadas por los respectivos concilios posteriores, tales como la carta del Papa León Magno a Flaviano, obispo de Constantinopla, con la profesión de fe o Tomus Flavianus, sobre las dos naturalezas de Cristo, año 449. Entonces, en esta carta, el Papa define que en Cristo hay dos naturalezas, en el año 449. Esta verdad de fe confirmada por el Concilio de Calcedonia en el 451. ¿Ven? El Papa primero definió y después hubo un concilio que confirmó. La carta del Papa Agatón al emperador de Constantinopla sobre las dos voluntades en Cristo, año 680. Aceptada posteriormente por el Concilio tercero de Constantinopla, año 681. El Papa propone y el próximo concilio confirma. Se dio históricamente así. La tercera y seguramente la más clara es la Constitución Benedictus Deus de Benedicto XII sobre la visión beatífica, donde consta una decisiva fórmula para reconocerlo como definición al afirmar: por autoridad apostólica definimos, año 1336. Entonces, tenemos ejemplos abundantes, como el Papa, ejemplos antiguos y nuevos como el Papa, él diciendo cómo la suprema autoridad, sucesor de Pedro, declaró tal verdad de fe. Y tenemos ejemplos históricos, verdades que después, en esos tiempos antiguos, fueron confirmadas por un concilio. Y el último punto de este magisterio infalible, 3.1.4. Los objetos del magisterio infalible. Pero hago una pausa por si hasta el momento hay alguna duda, no me han logrado seguir. Hago una pausa a ver si hay alguna intervención. Ok, entonces continuamos. Los objetos del magisterio infalible. Objeto es la cosa, el contenido. En latín se dice rex, cosa, contenido, la sustancia. Según Lumen Gentium número 25, que es un documento del Concilio Vaticano II, la Iglesia es infalible solo en materia de fe y costumbres. O sea, en temas de doctrina de fe y de moral. En latín se dice res fidet et morum. O sea, en materia de fe y costumbres. O sea, de doctrina, de fe y de moral. O sea, no es infalible en arte, en música, en política, en fútbol, en arte culinario. Materia que tiene que ver con la fe y la práctica cristiana. Es la fe que hay que creer y que hay que aplicar en la vida práctica. Sobre esa fe que hay que creer, la Santísima Trinidad, y aplicar, no al aborto, por ejemplo, es donde la Iglesia es infalible. Y existen dos modos en los cuales algo tiene que ver con el objeto del magisterio pastoral. Este magisterio infalible, este objeto contenido, llamamos objeto primario, objeto secundario. O sea, contenido primero, contenido segundo. Objeto primario. El objeto primario o el contenido primero del magisterio infalible de la Iglesia
o objeto primario del magisterio directamente, en cuanto formal está contenido en el mensaje revelado, la palabra revelada de Dios, el depósito de la fe, en el depósito en fide, es el primer objeto del magisterio. Lo que está directamente revelado o formalmente contenido en la revelación, lo que hace parte del depósito de fe. Por ejemplo, el dogma de fe sobre Jesucristo. Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Esa verdad es un dogma, una verdad de fe infalible, porque es una verdad directa, en cuanto que formalmente está contenida en el mensaje revelado, en el depósito de la fe. Pero también hay materia del magisterio infalible, cosas, verdades, objetos del magisterio infalible, que los llamamos objetos secundarios. Y dice así: a la materia del objeto primario se le describe como verdad revelada o de fe divina. A la del objeto secundario se dice simplemente que la infalibilidad es según la doctrina católica. Entonces, es materia infalible, es dogmática, pero se dice según doctrina católica. Esta expresión viene usada para doctrinas que vienen comúnmente sostenidas por los teólogos católicos y confirmadas por el magisterio. Pero no son necesariamente verdades reveladas, o no son dogmas de fe. Él son objetos secundarios. Objetos secundarios del magisterio o indirectamente, en cuanto es algo en sí mismo no revelado. Como ejemplo, Jesucristo es Dios y hombre verdadero, o las tres personas en la Santísima Trinidad, pero necesario para la defensa y la explicación de la verdad evangélica. Son cosas que no son en sí reveladas directamente, explícitamente, expresamente, pero son verdades necesarias para la defensa de la fe, para la explicación de la fe. Eso hace parte del objeto secundario, que es tomado como parte de este magisterio infalible. Repito, todo aquello que es necesario para que pueda ser custodiado o expuesto el depósito en fide como se debe. El hecho de que existe el objeto secundario de la infalibilidad es sostenido por la mayor parte de los teólogos católicos. No existe, de hecho, unanimidad en relación a lo que está contenido en este objeto secundario, pero hay un gran consenso. Dice ejemplo de este objeto secundario. Acuérdense, el primario es que está directamente en la revelación, explícitamente en la revelación, como por ejemplo Jesucristo, Dios y hombre verdadero. El objeto secundario no está directamente o explícitamente en la revelación, pero es una verdad necesaria para sostener las verdades de fe de Dios. Y ejemplo, dice acá, la condena de proposiciones contrarias a la verdad revelada. Y explica: es verdad que el Concilio Vaticano II no pretende explícitamente que la Iglesia hable infaliblemente cuando condena tales proposiciones, pero parece que se puede defender su capacidad de hacerlo, por la razón que esto podría ser estrictamente necesario para la defensa de la verdad revelada. Ejemplo, la condena del pelagianismo. El pelagianismo es una herejía que tiene su origen en un teólogo Pelagio, ¿no? El pelagianismo. Que la esencia de esta herejía es que el ser humano se salva por sí mismo, por sus propias fuerzas, o porque reza mucho, porque ama mucho, porque por propias fuerzas humanas sin contar con la gracia de Dios. Pues bien, esta tendencia, esta herejía, el pelagianismo, que se dio en la iglesia y que se repite también hoy en día, la iglesia en un momento dado rechazó esta herejía, a Pelagio, el pelagianismo, la rechazó.
No existe así como un documento tan explícito, pero en varios documentos y en la praxis la Iglesia condenó al pelagianismo. No hay nada que diga, la condena al pelagianismo es una verdad de fe. No, pero esa condena al pelagianismo es objeto secundario. Es una verdad que es necesaria para defender el depósito de la fe. El Papa Pío IX, en 1863, en su carta al arzobispo de Múnich, explicita este carácter de obligatoriedad del magisterio ordinario universal. Igualmente lo hace la Constitución Dogmática Lumen Gentium número 25. Aunque para que se pueda hablar de una pieza del magisterio universal ordinario, es necesario que sea una predicación a lo largo de los siglos por todos los obispos, o que en un momento dado de historia los mismos se pronuncien en un determinado sentido. Pero no es necesario que se emitió ningún juicio solemne formalmente hablando. Tal es el caso de la condena al pelagianismo durante siglos combatido por la Iglesia, pero condenado formalmente hablando hasta el Concilio de Trento. El pelagianismo, que es una herejía, por siglos fue condenado por la Iglesia, pero fue hasta muchos siglos después que hubo un pronunciamiento oficial solemne al respecto. Pero se tuvo como verdad de fe, como una verdad de fe necesaria, la condena al pelagianismo, o sea que el hombre no se salva por sus propios esfuerzos, sin que hubiera un pronunciamiento oficial. Pero en la práctica se creía, se asumía. Este es un ejemplo del objeto secundario, llamado la condena de proposiciones contrarias a la verdad revelada. El otro ejemplo es proposiciones que necesariamente derivan de una verdad revelada. Tenemos una verdad revelada y de ella deriva, de ella sale otra verdad, que no está contenida explícita directamente en el objeto primario o en la revelación de Dios, pero es una verdad que es necesaria y que la asumimos como parte del magisterio infalible. Se trata de proposiciones verdaderas que en sí mismas no son reveladas, pero que derivan con rigurosa necesidad como conclusiones de un silogismo en el cual una de las premisas es revelada, la otra naturalmente cierta. Se dice que tales conclusiones son conclusiones teológicas, son virtualmente reveladas. Ellas no pueden ser definidas dogmas de fe, porque rigurosamente hablando no hacen parte del depósito de la fe, pero sí hacen parte del objeto secundario, porque son verdades de fe necesarias para la defensa de las verdades de la fe. Y aquí pone varios ejemplos. Por ejemplo, la conexión lógica. Por lo que respecta a la conexión lógica, propone estos ejemplos. El desarrollo del conocimiento de la doctrina ligada a la infalibilidad pontificia, antes del Vaticano I. De hecho, el primado del sucesor de Pedro ha sido siempre creído como dato revelado. Por siglos y siglos era una verdad asumida, creída, vivida, defendida. El primado de Pedro, su infalibilidad. Aunque es hasta el Concilio Vaticano I que está abierta la discusión de si la elaboración conceptual de los términos jurisdicción e infalibilidad debe considerarse parte intrínseca o solo consecuencia racional de la revelación. Tal doctrina ya era considerada como definitiva mucho antes del Concilio Vaticano I, pero solo a partir del Concilio Vaticano I en una definición que fue acogida como verdad divinamente revelada. ¿Ven? Entonces, la infalibilidad del Romano Pontífice era algo creído, asumido y vivido. Es una verdad necesaria para la defensa de la fe, aunque fue muy posterior que fue declarada solemnemente como dogma. Pero antes era parte de estas verdades requeridas o necesarias, el objeto secundario. El segundo ejemplo es la reciente enseñanza
sobre la ordenación sacerdotal que debe reservarse solo a los hombres. En efecto, el Papa Juan Pablo II y los secundó después, Benedicto XVI, y Papa Francisco no ha contradecido, aún no llegando a una definición dogmática, con todo ha querido reafirmar Juan Pablo II que tal doctrina debe retenerse de forma definitiva. ¿Ve? Entonces, no hay un documento actualmente que diga que la ordenación sacerdotal tiene que ser solo a varones y que eso es dogma de fe. Y quien crea lo contrario tiene que ser quemado como hereje. No lo hay. Pero Juan Pablo II, confirmado por Benedicto XVI y confirmado por el Papa Francisco, lo dan como una verdad, como algo que así es, o sea, como parte del objeto secundario, como una verdad necesaria para sostener los dogmas de la fe. Y también otro ejemplo es la eutanasia. Usted no encuentra en la Biblia, en la tradición de la Iglesia, algo que diga, la eutanasia es dogma de fe, quien no se oponga a la eutanasia va para el infierno. Pero en la moral, desde la magisterio de la Iglesia, desde la teología moral, en el principio de defensa de la vida, se considera que la eutanasia es una verdad de fe, en cuanto a que la Iglesia está contra la eutanasia, la fe cristiana está contra la eutanasia. Es un ejemplo de objeto secundario, o sea, de conexión lógica. Otro ejemplo de la fuente, ya no conexión lógica, sino de la fuente, los llamados hechos dogmáticos. Sobre la relación histórica, así. Por ejemplo, la legitimidad de la elección de un papa, de la celebración de un concilio ecuménico, la canonización de los santos. Es decir, son llamados hechos dogmáticos y también la declaración sobre la invalidez de las ordenaciones anglicanas. Es decir, que son hechos históricos donde había una elección de un papa y se aceptaba esa elección. Se realizaba un concilio ecuménico y se aceptaba como válido. Se canonizaban los santos y se aceptaban como válido. La posición de la Iglesia Católica contra las ordenaciones anglicanas y se ha aceptado como un hecho, aceptado. No hay una declaración dogmática al respecto. O la hubo posteriormente, pero sin una definición solemne, se aceptaban como verdades. Por eso se llama hechos dogmáticos. Son ciertos hechos históricos, no revelados, pero que están estrechamente conectados con el ejercicio del oficio docente de la Iglesia. Por ejemplo, la validez de las definiciones conciliares depende de la ecumenicidad del concilio. Y eso nunca se ha definido. Siempre se ha creído que para que un concilio se le acepte sus verdades como definiciones dogmáticas válidas, tiene que ser ecuménico. Y nunca ha habido un pronunciamiento que diga que tiene que ser ecuménico. Se ha asumido históricamente así, por eso se llama hechos dogmáticos. Verdades históricas aceptadas por todos. Otro ejemplo es la canonización solemne de los santos. Se ha enseñado comúnmente que el Papa no puede errar, equivocarse, cuando canoniza solemnemente a un santo. No es claro por qué venga necesario pedir la infalibilidad sobre tal asunto para demostrar que el magisterio está en grado de cuidar y explicar el depósito de la revelación. Pero es un ejemplo. No hay nada que diga que la canonización de los santos es parte de esa acción infalible de la Iglesia. Es más, teológicamente se ve como que no es necesario que tenga un carácter infalible. Pero se ha asumido históricamente que si un papa declara a alguien santo, que ese papa no se está equivocando.
que a los 3 años diga, me equivoqué, Santa Rita ya no es santa, quitémosla a los altares. Eso es parte del magisterio infalible, repito, el magisterio de la Iglesia, que es la enseñanza de la Iglesia, y que la Iglesia es intérprete auténtico, o sea, autorizadamente, tiene diversas formas del ejercicio del magisterio. Modos, tiene 2 modos. El magisterio extraordinario o infalible, que es el que acabamos de repasar, que es en materia de fe y costumbres, a través de un juicio solemne del Papa o un concilio ecuménico, y que este magisterio infalible o extraordinario, su contenido, sus objetos, puede ser parte del objeto primario directamente revelado o objeto secundario indirectamente revelado. Hasta ahí el magisterio infalible o extraordinario, y pasaríamos ahora al magisterio ordinario, pero hago una pausa. ¿Alguna intervención? Buenas noches, monseñor. Una duda. Cuando se habla, por ejemplo, que no se pueden equivocar con la canonización de los santos, en una clase me parece que se había hablado de que se habían suprimido, no sé si fue que entendí mal, ¿cómo se llama?, de la lista algunos santos porque se dudaba de su existencia. Entonces me queda la duda en esa parte. Sí, si la Iglesia los quitó es porque no había una declaratoria, ¿verdad? No había una declaratoria. Y sobre todo porque se dudaba de su existencia histórica. Aquí evidentemente hablamos de aquellos casos auténticos y verdaderos. Muchas veces la piedad popular ha creado leyendas que se han transmitido en la Iglesia, pero que no ha sido la posición oficial o no ha habido declaraciones oficiales de la Iglesia. Entonces, por ejemplo, como ahora Juan Pablo II, el Padre Pío, etcétera, donde hay esas declaraciones oficiales de la Iglesia de canonizaciones, a esas me refiero, ¿sí? Evidentemente hay que excluir cualquier cosa que sea leyenda o que no haya tenido un carácter oficial de parte de la Iglesia. Muchas gracias, monseñor. Bueno, aquí mi asistente me recuerda el tiempo porque arranqué sin fijarme en el reloj y estoy perdido en el espacio sideral para que me recuerden con cuánto tiempo me queda. Bien. Pasamos aquí al punto 4, magisterio ordinario. El ordinario es el no infalible. El ordinario es el común, el de todos los días. 4.1, los obispos. Por magisterio ordinario entendemos el oficio de enseñar de los obispos. Cada obispo, como pastor de su diócesis respectiva, tiene la responsabilidad y la autoridad para ejercer la enseñanza de la doctrina cristiana, sea mediante la predicación oral, homilías, cartas pastorales y a través de las instituciones catequéticas, instancias diocesanas donde el obispo puede transmitir magisterio. Ese es el magisterio ordinario, el común, el de todos los días, el que no es infalible, el que ejerce cada obispo en su diócesis. El ordinario. Pero es el ordinario de todos los obispos. Pero está el magisterio ordinario del romano pontífice y del concilio. O sea, que es la enseñanza común y ordinaria que hace el Papa y hace un concilio. No con carácter infalible. La Lumen Gentium, cuando habla de la autoridad del Señor del concilio,
y del Romano Pontífice, introduce en el número 25 el término obsequium religiosum, cuando describe la actitud que debemos guardar todos frente a la enseñanza magisterial. Dicho término ha sido entendido como respeto de frente al magisterio conciliar y del sumo pontífice. O sea, ante el magisterio de la Iglesia y ante el magisterio del Romano Pontífice y el concilio, aunque sea ordinario, no infalible, todo creyente debe tener una actitud de respeto. Estamos sobre tiempo. Bueno, todavía nos queda un poquito más, mi invito. Entonces, el magisterio romano pontífice y el concilio ordinario se ejerce a través de cartas encíclicas, exhortaciones apostólicas y afirmaciones doctrinales de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Frente a esta enseñanza, el católico debe guardar una buena disposición que se proyecta a la voluntad para sentir a la enseñanza magisterial y hacerla suya, aun cuando se vea en el límite de encontrar convincentes estas enseñanzas. Sea una actitud de respeto y obediencia ante el magisterio de la Iglesia, aunque no sea infalible, sea ordinario. En la página 5 arriba, tercer párrafo, la enseñanza del Romano Pontífice en el ejercicio de su magisterio ordinario acarrea parte de los fieles lo que se llama el silentium obsequiosum, que aún los teólogos deben respetar con un respetuoso silencio. Y aunque el teólogo sea un caso de divergencia, que difiere del pontífice, con su opinión personal, debe guardar un silencio respetuoso. Entonces, una actitud de obediencia y respeto, aun cuando se esté en contra. Eso es aclarándolo en cuanto al magisterio ordinario. Son los dos modos del magisterio, el infalible o extraordinario y el ordinario o no infalible. Las dos son enseñanzas, una infalible, otra falible, pero que merecen todo nuestro respeto y obediencia, aunque no sea infalible. Viene ahora el quinto punto, jerarquía de verdades. Esto no lo vamos a leer todo, queda lectura personal, muy poco de aquí lo que voy a recalcar. Jerarquía de verdades. ¿Qué es eso? Que existe un orden o jerarquía de verdades en la doctrina católica. Que no todas las verdades que creemos los católicos tienen el mismo rango de validez, de importancia, o de exigencia, o de fuerza, o de peso. Y no es lo mismo creer en Santa Rita que creer en la Santísima Trinidad. Son dos verdades distintas. Eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, que un católico puede ser tan católico como cualquiera y no creer en las apariciones de la Virgen. Y es catoliquísimo. Pero porque las apariciones de la Virgen no son de carácter infalible, dogmático. Pero si un católico que no crea que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, no es católico, no es cristiano. No es lo mismo Juana que Chana. No es lo mismo creer en unas verdades que creer en otras. Hay una jerarquía de verdades, un rango. Todas no tienen una misma importancia. Eso es lo que se quiere decir. Con jerarquía de verdades. Y la gente en la práctica confunde mucho eso. Cree que todo el magisterio de la Iglesia es dogmático, así. No, más bien las verdades dogmáticas o infalibles son muy pocas. Son muy pocas. La Santísima Trinidad, la divinidad de Jesucristo, etcétera, etcétera. Relativamente son, los dogmas marianos, son
Las verdades dogmáticas son más bien una minoría, ¿verdad?, que el magisterio ordinario. Si hubiera alguna observación, sugerencia, aporte, me lo hacen saber. Monseñor, soy yo de nuevo. Tal vez no sé si cabe ahora o si no, otra vez en otro momento. Ahora que usted mencionaba el asunto del pelagianismo, quizás la diferencia sustancial entre esa postura y la enseñanza esta de los cristianos anónimos. Sí, no es el arrianismo, sino el pelagianismo, de Pelagio. El pelagianismo, Que perdón, es sí. una herejía que, en el fondo, de forma muy simple, muy simplona, lo que sostiene es que el hombre se salva por sí mismo, por su propio esfuerzo, por ser bueno, no contando ahí con la gracia de Dios, por decirlo de forma muy simplona. No es tan así, es más complejo, pero por ejemplo. Eso es lo que hay. Ahora, usted dice que qué pienso yo de eso en relación a algo que sí desconozco actualmente, que usted mencionó, que conozco que existe, pero no sé qué fue el término, usó cristianos anónimos. Sí, ¿Qué fue el monseñor, término que usted usó? cristianos anónimos, que lo habíamos visto, De Karl creo que la Rahner. postura de Ratzinger, sí me parece, o de Karl Rahner. Sí, casi. La frase de cristianos anónimos de Karl Rahner es una, siempre hablando de forma muy simple, muy parca, muy llana, todo esto es muy complejo. El término de Karl Rahner, cristianos anónimos, es para decir que muchas personas que no se creen cristianas, no se consideran cristianas, no se llaman cristianas, no están bautizadas ni nada, pero porque viven el amor en la práctica viven la caridad como verdaderos cristianos, incluso hasta mejor que muchos cristianos, y por eso se van a salvar. Pero eso es parte de eso, de que esos cristianos, que aunque no lo sepan, esas personas están siendo ayudadas y asistidas por la gracia de Dios. Porque acuérdense, Dios es el fundamento de todo lo que existe. No existe nada sin Dios, ni el infierno. Por lo tanto, al decir cristianos anónimos, no significa que existen cristianos sin la gracia. ¿Ve? Entonces, por eso no tiene que ver una cosa con otra. Totalmente no hay contradicción, ¿verdad? En todo está la gracia de Dios. Los pelagianos era que creían. Que yo puedo creer que soy millonario, pero el hecho de que lo crean no es que lo sea. Ellos creían que uno se podía salvar por solo esfuerzo. En la práctica, pues claro, estaba el esfuerzo de ellos, pero la gracia de Dios actual. Muchas Creo que gracias, nos monseñor. queda unos minuticos más. Y podríamos pasar, como para ir cerrando entonces, al punto sexto, el sentido de fe de los cristianos, o sensus fidei, el sensus fidei, o sentido de fe de los cristianos, que se puede resumir de una manera muy sencilla. Es que todo el pueblo cristiano, todo el pueblo de Dios, todo el pueblo católico, en comunión con el Papa y los obispos, no pueden equivocarse en materia de fe y costumbre. Tienen un sentir, un olfato, una intuición, una captación, una comprensión de que algo es una verdad de fe, como por ejemplo Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Hay un acuerdo universal en cosas de fe y de costumbres, y eso es lo que se llama sensus fidei, el sentido de fe de los cristianos. Por ejemplo, el pueblo cristiano católico ha venido creyendo y sintiendo que la Virgen María fue llevada al cielo, que es inmaculada. Esa creencia del pueblo de Dios que llega a cristalizarse en un dogma es lo que llamamos esa creencia sensus fidei. Que el Espíritu Santo asista a la iglesia para que llegue a creer y a entender cosas, las intuya y no cometa error en eso.
Entonces, eso es el famoso sensus fide del pueblo de Dios, que está bajo la acción del Espíritu Santo. Ahí pasamos varias páginas, ya voy por la 9, todo eso queda a resumen personal, y ya prácticamente entonces, en la página 11, con una frase concluimos este tema del magisterio eclesial. Por lo tanto, el magisterio de la Iglesia se debe apoyar más en lo que el sensus fide vive, concretizado en todos los fieles. ¿Y qué es el magisterio de la Iglesia? La enseñanza oficial de la Iglesia, que puede ser infalible o no infalible, o sea, puede ser el extraordinario o el ordinario. En la enseñanza oficial de la Iglesia que debemos obedecer, respetar, vivir, seguir y aplicar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque habríamos concluido ya este tema sobre qué es el magisterio eclesial. Bueno, entonces creo que por ahora estaríamos. Si no hay alguna duda, pregunta, algún comentario, estaríamos con este tema. ¿Alguna intervención más? Parece que no. Muchas gracias a todos ustedes. Bendiciones. Nos vemos. Hasta la próxima.